¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Vamos a tener nuestra prédica del día de hoy y vamos a Hechos capítulo 7, versículos 3 y 4. Hoy vamos a ver estos versículos si el Señor lo permite. Dice la palabra: y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, hoy en esta mañana. Gracias por lo que podemos descubrir en tu palabra. Gracias por esos tesoros que tú nos das. Gracias porque vemos precisamente tu glorioso evangelio. Vemos cómo tú eres el Dios de la gloria, cómo eres un Dios personal. Haces un llamamiento, Señor, y vemos, Padre, precisamente también la respuesta del hombre precisamente a quien tú le has revelado tus propósitos, del hombre a quien tú escoges, Señor, para que viva en tus propósitos, Señor. Gracias por esto, te rogamos, Padre, que abras los ojos de nuestro entendimiento. Gracias porque la salvación es trinitaria. Gracias por tu Hijo Cristo, por lo que ha logrado. Gracias por esta maravillosa, asombrosa historia de la redención que es en tu Hijo Cristo. Te rogamos, Padre, que hoy en esta tarde nos esforcemos, nos dé la bendición de esforzarnos y que estas palabras, que es tu palabra expuesta, no es palabra de hombre, sino tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, nos transforme, nos ayude a amarte más, glorificarte más, honrarte más, apreciar más, Señor. Gracias, Padre, nuevamente en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en estos dos versículos de Hechos, capítulo 7, 3 y 4, versículo 3 y 4, vemos precisamente la fe como respuesta de Abraham. De hecho, así he titulado el sermón, la fe como respuesta. Y antes de empezar, quiero que me acompañe a Salmos, capítulo 64, versículo 10. Como lo dije en la clase, estas semanas que hemos estado en casa, que hemos estado guardados, he meditado mucho los salmos, he leído mucho los salmos y como lo dije también en la clase, combinar salmos y romanos es combinar gas y fuego. Es una explosión realmente de tanta sabiduría, de tanto palabra del Señor. Y quiero que me acompañe a este salmo, Salmo capítulo 64, versículo 10. Dice: se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Esta es una característica precisamente de los justos, de los que han sido justificados. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto. Por eso confían en Él, se glorían todos los que son rectos de corazón en el Señor. Y hemos estado viendo a Esteban siendo lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder, dando un tremendo sermón a través de la historia del Antiguo Testamento, dando al Sanedrín una exposición perfecta del Evangelio, dando una exposición de esta salvación tan grande. Y escuche esto, los pasos en su argumento son vitales para nosotros. Y vamos a irlos descubriendo poco a poco, pero hemos estado estudiando ya por varias semanas estos versículos que contienen tanta doctrina, que contienen tanta teología, y comenzamos con la prédica de escucha. Después continuamos con la prédica el Dios de la gloria. Después la redención particular. Después el llamamiento. Y hoy precisamente vemos esa respuesta al llamamiento. Pero esa respuesta es la fe
la fe como respuesta. Y Dios toma la iniciativa. Esto es algo muy significativo. Hemos recalcado, y este sermón lo que tiene es que recalca la iniciativa de Dios, no la iniciativa del hombre. Dios toma la iniciativa y se le aparece a Abraham y le explica precisamente el camino de la salvación, le explica su propósito, le explica su plan, y que eventualmente culminarían precisamente en el Señor Jesucristo. Abraham es llamado a salir, a dejar su vida anterior y ahora ir al lugar que Dios había preparado para él. Y quiero que piensen esto, hermanos. Dios hizo un llamamiento particular, hizo un llamamiento. El Dios de la gloria, escucha, el Dios de la gloria hace un llamamiento. Ahora quiero que piensen lo siguiente: quien ha escuchado el Evangelio en toda tribu, lengua o nación, ese es un llamamiento. El escuchar el Evangelio es un llamamiento. Por lo tanto, hermanos, implica dar una respuesta. No puedes escuchar el Evangelio y quedar indiferente. Sabe que cuando tú escuchas el Evangelio es un llamamiento, es un llamado. Por lo tanto, implica dar una respuesta. Ahora, es bien sabido que no todos los que han escuchado el Evangelio responden de una manera positiva, o sea, creer. Más bien lo rechazan, negándose a creer o simplemente no diciendo nada, pero al no decir nada están dando una respuesta. El Evangelio es un llamamiento. Por lo tanto, tiene que darse una respuesta. No todos los que oyen el Evangelio dan una respuesta positiva. Todos dan una respuesta. Pero algunos la dan positiva y algunos lo dan negativo. No todos son salvos. No todos están en Cristo. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, número uno, quien hace la diferencia es Dios, precisamente por ese llamamiento, por ese llamamiento eficaz, irresistible. Pero visto desde el punto humano, el punto crucial es responder a ese llamamiento. Bajo la perspectiva de la responsabilidad humana es responder el llamamiento. El factor crucial y decisivo es nuestra respuesta a ese llamamiento. Y vemos ahí en el versículo 3 que dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Y en el versículo 4 se nos dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Ahora, el escritor del libro de Hebreos nos profundiza y aclara la respuesta de Abraham. Vea lo que dice Hebreos 11:8. Y este es el punto de Esteban. Este es el punto que quiere resaltar. Venga conmigo a Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Este es el punto de Esteban. Si gusta, cruce la referencia de Hechos 7:4 con Hebreos 11:8. Es de suma importancia que consideremos, que analicemos, y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde, analizar y considerar la respuesta de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el primer ejemplo de la vida de la fe. Abraham es la ilustración de la verdad de que los hombres y las mujeres son justificados por la sola fe y no por ninguna obra propia que corresponde a la ley. Abraham es la ilustración
de la justificación por la sola fe. Pablo precisamente nos describe esta respuesta al llamamiento de Dios y es por la fe. Vea precisamente, vamos a Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, Abraham dio una respuesta a Dios. ¿Ya se fijó cuál fue la respuesta que dio Abraham a Dios? Creyó en Él. Creyó en Él. Y al creer en Él, le fue contado por justicia. Hermanos, esta es la respuesta correcta. Esta es la respuesta que te pone en la perspectiva correcta delante de Dios. Y digo esto porque hay otra respuesta, y esa respuesta es negativa, y es rehusarse a creer en solo Cristo. Hay una respuesta positiva y una respuesta negativa. La respuesta positiva es creerle a Dios. Creerle a Dios. La respuesta negativa es rehusarse creer en Cristo. Bien, vamos a varios pasajes para que podamos ver esto. Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Está hablando Jesús. Vas a morir en tus pecados porque rehusas creer en mí. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Segundo versículo, que habla precisamente de la importancia de creer y que habla precisamente de la implicación y la advertencia de no creer en el Hijo de Dios. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora quiero que vea un contraste. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice, mas el justo por la fe vivirán, mas el justo vivirá por fe. Los justos vivirán por la fe. Hermanos, la fe, el creer a Dios, el creer a Cristo, la fe es la respuesta correcta al llamamiento de Dios. Esa es la respuesta positiva al llamamiento de Dios, al escuchar el Evangelio. Tal vez tú has estado sentado por años escuchando el Evangelio, viniendo todos los domingos, escuchando las predicaciones y no has dado la respuesta positiva al Señor, sino que te has endurecido, te has rehusado a creer. Esta es la respuesta correcta. Esta es la respuesta que Abraham dio. Él salió sin saber a dónde iba. Dejó su familia, dejó su comodidad, dejó su estilo de vida, pero siguió a Dios, creyó a Dios. Tuvo fe en Dios. ¿Qué es la fe? Quizás viene a nuestra mente. ¿Qué es la fe? Bueno, Hebreos 11 nos da la respuesta.
Hebreos 11 nos da la respuesta y pone a Abraham como ejemplo de la fe. Abraham creyó a Dios y respondió, actuó conforme al llamado que había recibido por parte de Dios. Hermanos, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Eso es lo que dice Hebreos 1:1. El escritor de Hebreos resume que Abraham y todas las personas que han creído a Dios viven y caminan por la fe. Y esto es crucial. Esta enseñanza sobre la fe es la bisagra sobre la que todo gira. Y mire, quiero que echemos un vistazo precisamente a la Reforma Protestante. ¿De qué se trató la Reforma Protestante? De este mismo asunto, de la fe. El gran principio de los reformadores era la justificación solo por la fe. ¿Cómo puede ser alguien justo ante Dios? ¿Cómo alguien que es pecador? ¿Cómo alguien que ha sido enemigo de Dios? ¿Cómo puede ser alguien justo ante Dios? ¿Cómo pueden los hombres y las mujeres recibir el perdón de los pecados? Ese fue el problema que produjo la Reforma. Martín Lutero estaba preocupado por su alma y quería saber precisamente cómo podía encontrar el perdón por sus pecados. Brevemente quiero contar la historia de Martín Lutero. Su padre quería que fuera abogado y comenzó a estudiar precisamente con este fin. Pero Martín Lutero estaba preocupado y su conciencia lo acusaba. Entonces decide que no encontraría la paz viviendo en el mundo, por lo que deja todo y se convierte en un monje. Salió del mundo para tratar de descubrir cómo ser justo y ponerse justo delante de Dios. Y se entregó a estudiar, se entregó a ayunar, se entregó a sudar, se entregó a orar. Pero hermanos, en cuanto más estudiaba Lutero, más veía que era condenado. Y que era condenado por la justicia de Dios. Este hombre estaba desesperado, no sabía qué hacer. De hecho, él en algún punto de su vida odiaba la justicia de Dios. Pero de repente todo se hizo evidente cuando encontró este versículo que dice: los justos vivirán por la fe. ¿De qué se dio cuenta Lutero? Se dio cuenta de que la justicia de Dios no es algo que la persona alcanza por sí misma, sino que es un don de Dios por medio de Jesucristo. Un don, un regalo de Dios. Él se dio cuenta que por sus propios esfuerzos no podía justificarse. Hasta que entendió que la justificación es un regalo, es un don de Dios por medio de Jesucristo. Y su alma se llenó de paz y de gozo. Y fue precisamente el comienzo de esta reforma protestante. ¿Sabes lo que dijo Martín Lutero sobre los últimos versículos de Romanos 4 que estuvimos estudiando la semana pasada? Mire, acompáñeme, vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Martín Lutero dijo de estos últimos versículos de Romanos 4, dijo: en estos versículos se comprende todo el cristianismo. En estos versículos se comprende todo el cristianismo. Por eso le llamó tanto la atención. Y todo el cristianismo está involucrado en esta declaración de que Abraham escuchó el llamamiento, salió, dejó el lugar de su origen y fue por orden de Dios a Harán.
Y como dice el apóstol Pablo, lo dice a sus contemporáneos y también lo dice a nosotros. Todo esto no estaba escrito solamente para Abraham. También es para nosotros. Y la pregunta más importante de nuestra vida es: ¿cómo puedo llegar a estar en Cristo? ¿Cómo puedo llegar a estar bien delante de Dios? ¿Cómo puedo vivir y morir de modo que no tenga nada que temer, sino mirar hacia adelante con alegría, con acción de gracias? ¿Cómo se salvan los hombres y las mujeres? Hermanos, la mayor necesidad que tú tienes y que yo tengo y que el mundo tiene es salir bajo la ira de Dios, es huir de la ira de Dios y conocer la bendición de Dios. Pero viene otra pregunta: ¿qué hacemos con nuestra pecaminosidad? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos encontrar esa bendición? ¿Cómo puedo estar en una relación correcta con Dios? Y en el último análisis, hermanos, esta pregunta es crucial. ¿Somos salvados por lo que hacemos o somos salvos por lo que Dios ha hecho? Esta es una buena pregunta. ¿Somos salvos por lo que hacemos o somos salvos por lo que Dios ha hecho? ¿Qué hace que los hombres y las mujeres sean justificados delante de Dios? ¿Es que viven buenas vidas? ¿Viven de acuerdo a la moralidad? ¿Tratan de ser buenos y de hacer el bien? ¿Leen sus Biblias? ¿Oran? ¿Se esfuerzan por hacer buenas obras a otras personas? ¿Dar sus diezmos? ¿Dar limosnas? Eso es lo que los pone en una relación correcta con Dios y ganamos el perdón de Dios de esta manera. ¿Esto es lo que nos asegura que vamos a ir al cielo? Estas personas morales que se esfuerzan por ser buenos delante de Dios, que son moralistas, que son religiosas, ¿este es el camino? ¿O las personas son hechas cristianos, son hechos cristianos, obtienen el perdón de sus pecados y encuentran la salvación por la acción de una iglesia? ¿La iglesia fabrica a los cristianos? ¿Reciben el perdón y nueva vida cuando un sacerdote vierte agua sobre ellos? ¿Las personas son salvas por los sacramentos o por la acción de un sacerdocio que afirma que tiene ese poder? Todas estas son preguntas y tenemos que razonarlas. Por eso esta es la razón por la que Esteban y otros en la iglesia primitiva fueron a juicio. Y esta es la respuesta que dio Esteban. Y es la respuesta a todas estas preguntas que hemos dicho. Solo por la fe. Esta es la respuesta contundente. No por ninguna buena obra, solo por la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo que dice Génesis 15:6. Y eso es exactamente lo que Esteban estaba diciendo ante el concilio, ante el Sanedrín. Solo por la fe. Pero ¿entendemos qué significan las palabras justificación solo por la fe? Toda tu alma, toda tu salvación, tu destino eterno dependen del entendimiento de estas palabras. Este es el punto divisorio entre la religión de obras y la verdadera fe viva y cristiana. Romanos 4:22 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esa palabra contada significa poner en tu cuenta. ¿Lo hemos estudiado? Hermanos, aquí está la clave. El hecho de que Abraham creyera a Dios era lo que importaba. Eso fue lo que lo justificó.
Y sigue siendo también para nosotros la respuesta. Creer a Dios es lo que importa, es lo que nos justifica. Solo por la fe en Cristo. Ahora, quiero que vayamos poniendo todo esto en perspectiva. Dios le dijo a Abraham, sal de aquí y ven para acá. Y Abraham se levantó y salió. Y lo que dice la Escritura es realmente sorprendente, asombroso. Salió sin saber a dónde iba. Levántate y ven. Y Abraham obedeció porque creyó a Dios. Pero en estos versículos también veo algo muy importante, hermanos. Dios reveló el Evangelio a Abraham. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, Abraham creyó a Dios. Y este es el primer paso. Dios se le apareció a Abraham y le hace estas declaraciones. Y Abraham cree en Dios, creyó al Dios de la gloria. Creyó precisamente acerca de Dios mismo. Recuerde que Abraham era un pagano, un adorador de la luna, pero Dios dijo que era el Dios viviente y verdadero y Abraham lo creyó. Entonces, Dios le da a Abraham una reseña de su propósito y de su plan de salvación. Dios le dice cómo va a ser el comienzo de este gran proceso de salvación. Dios toma a Abraham viviendo en la tierra de los caldeos y lo va a convertir a él en una nación. Y finalmente de esta nación, el Mesías, el libertador, vendría. El Señor y Salvador vendría precisamente. Dios le dio a Abraham, le mostró el día que llegaría este Salvador. Por eso es que nuestro Señor dijo, vea lo que dice, vamos a Juan 8:56. Juan 8:56. Dios le da el Evangelio a Abraham. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio el día de Jesús. Abraham creyó en Cristo. La gente del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y de hoy en día se salvan de la misma manera. Creen en Cristo. Y Dios da el Evangelio y lo da precisamente ese Evangelio, aunque no todo revelado, no en plenitud como lo tenemos hoy, pero Dios le da el Evangelio precisamente ahí en Génesis 12, 1 al 3. Y ahí en Génesis 15, Dios llama a Abraham a mirar a las estrellas y a contarlas si podía, y Dios dijo, así será tu descendencia. Y en el versículo 6 se nos dice que Abraham creyó a Dios. Y hermanos, esto es muy importante porque Abraham creyó a Dios a pesar de todo lo contrario. Y Pablo hace el hincapié en estos versículos, en Romanos 4, 18 al 22, que dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padres de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Ves lo que significa? Abraham creyó a Dios a pesar de todo lo que sabía, de todo lo que pensaba, de todo lo que entendía, todo sentido común, todo conocimiento humano se oponía total y absolutamente a él.
Cuando Dios dio esta gran promesa a Abraham y a Sara, no tuvieron luego hijos. Ahí en Génesis 13:16, Dios dice que su semilla será como el polvo de la tierra. Pero no tenían ni siquiera un solo hijo. No solo eso. Abraham ya era viejo y Sara también tenía más de 90 años. Pero Dios prometió que Isaac nacería. Estos son los hechos. Dios dijo en esencia: sal de tu tierra y de tu parentela. Voy a hacer de ti una gran nación. Y todas las naciones serán bendecidas a través de ustedes y a través de su simiente. Sal de aquí, quiero comenzar este proceso contigo. Abraham creyó a pesar de todo lo que estaba en su contra. Pero ¿por qué creyó? ¿Por qué creyó Abraham? Bueno, creyó porque él se afianzó en la palabra de Dios. Y lo hemos estudiado esto. Se afianzó, creyó en la palabra de Dios. No tenía nada más. Pero no se tambaleó ante la promesa de Dios a través de la incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él se levantó precisamente del lugar donde residía y simplemente creyó en Dios. Actuó de esta manera porque era Dios quien había hablado. Tenía la palabra de Dios y nada más. Pero quiero que observen el argumento en la mente de Abraham. No se tambaleó ante las promesas de Dios, sino que plenamente convencido, es lo que dice Romanos 4:20, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, Abraham no era un tonto, no era un tipo sentimental, no era un tipo emocionalista, no era alguien que se dejaba llevar por las emociones. Muchas veces a la gente le gusta pensar eso acerca de los cristianos, que somos un grupo poco inteligente de personas que nos dejamos llevar por las emociones, pero eso está muy lejos de ser la verdad. Hermanos, Abraham era consciente de su edad y de la edad de Sara. Conocía la muerte del vientre de Sara, pero él razonó de esta manera: este Dios de la gloria, este Dios de gloria sabe lo que está haciendo, sabe lo que está diciendo. No lo entiendo, pero es Él el que lo está diciendo. Este es aquel que dijo que haya luz y hubo luz. Este es el que ha llevado todo a cabo. Este es el que gobierna todas las cosas. Con Dios nada es imposible. Abraham no lo entendía todo en absoluto y parecía contrario a la razón, pero él sabía una cosa y era esto: es Dios quien lo ha dicho y el carácter de Dios es tal que a pesar de mi falta de entendimiento le creo. Así que actuaré sobre la fe en Él, arriesgaré todo sobre Él. Esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que agrada a Dios. ¿Y sabe qué? Abraham dio gloria a Dios creyendo en su palabra porque fue Dios mismo quien la estaba hablando. Estos son los pasos de la fe. Estas son las cosas que hacen a las personas cristianas. Estas son las características de los cristianos. Hay muchas cosas que no entendemos acerca de Dios y que son contrarias a la razón. Pero conozco a Dios, sé quién es, sé de su carácter. Tiene mi compromiso, le creo. Voy a actuar sobre la fe en Él, voy a arriesgar todo sobre Él. Esa es la fe.
Eso es creer en Cristo. Esto es mucho más que el simple hecho de decir, acepto al Señor Jesús, recibo al Señor Jesús. Esto es conocer a Dios, conocer su carácter, conocer que Él es el Todopoderoso, conocer que Él es el que gobierna todas las cosas. No entiendo muchas cosas, pero voy a actuar sobre la base de la fe. Voy a creer en Él, me voy a arriesgar y voy a arriesgar todo sobre Él. Así que vemos que a este Abraham que obedece, que deja su país, que deja sus parientes y que iba siendo guiado por Dios a la tierra que Dios le había dicho, a la tierra que Dios había preparado para él. Ahora, hermanos, esto es una parte, esto es una parte esencial de la fe y quiero enfatizarla con mucho cuidado. Hay un argumento, entre comillas, entre Pablo y Santiago. Santiago dice que el caso de Abraham es una prueba de que el hombre es justificado por lo que hace. Mire, acompáñeme a Santiago 2, 21 al 24, por favor. Santiago 2, 21 al 24 dice: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Parece como que hay un desacuerdo entre Santiago y Pablo. ¿Esto es así? ¿Hay algún desacuerdo entre Santiago y Pablo? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo lo conciliamos? Bueno, es muy fácil. Hermanos, Santiago está tratando con personas que dicen: yo creo en Cristo, y lo digo entre comillas, o sea, que creo entre comillas en Cristo, pero escuche bien, siguen viviendo igual. Sus vidas no cambian, sus vidas no han cambiado, sus vidas no han dado evidencia. Santiago está lidiando con este tipo de personas que han creído, entre comillas, de una manera intelectual, pero nada más. Está haciendo referencia a las personas que quieren huir del infierno para irse al cielo, pero al mismo tiempo seguir disfrutando de los placeres de este mundo. Su pensamiento es más o menos así: voy a seguir viviendo como he estado viviendo, pero estoy dispuesto a decir que creo en Dios y que creo en el mensaje del Evangelio. Santiago les dice: tú crees que tienes fe, pero no lo tienes. Porque la fe, escuche bien, la fe sin evidencias, sin obras, está muerta. En otras palabras, hermanos, lo que Santiago está diciendo es que una parte esencial de la fe es que practicas lo que vives. Vives lo que crees. Que toda tu vida está siendo gobernada y controlada por lo que crees. Y este es el problema de muchas personas, de muchos cristianos hoy en día en las iglesias. Creen que creen y dicen: yo soy salvo por la sola fe. Pero no dan evidencias. Es como si Abraham dijera: yo creo en ti, Señor, tengo fe en ti, pero me quedo en la tierra de mis padres. ¿Eso sería fe? No, él creyó a Dios, por lo tanto salió. Dejó esa vida que tenía. Este es el claro ejemplo de Abraham. Abraham no creyó en Dios y siguió en esa tierra.
Abraham creyó a Dios y salió de ese mundo, salió de las prácticas que tenía. Eso es una fe verdadera, eso es una fe que evidencia, que da evidencias de que es la verdadera fe. Toda su vida de Abraham fue controlada por creerle a Dios. Abraham demostró que tenía verdadera fe por sus obras, por sus acciones. Se levantó y salió. No se limitó a decir, está bien, creo esto, pero me quedo aquí en Mesopotamia. No, dejó el lugar de su casa. No sabía a dónde iba. Todo lo que tenía era la promesa de un país, de una tierra que Dios había preparado para él. Todo lo que tenía era la palabra, era la sola palabra de Dios. Levantó sus tiendas y comenzó este viaje. Hebreos 11:8 dice, salió sin saber a dónde fue, pero salió actuando sobre la palabra de Dios. Eso es fe, eso es creer a Dios. Esto es un punto muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos dio una parábola para que fuera clara, y fuera clara para los religiosos, para los fariseos. Les contó la historia de un hombre que tuvo 2 hijos. Allí en Mateo, acompáñenme por favor a Mateo, capítulo 21. Versículos 28 al 32. Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Ve el punto? ¿Puede observar el punto? Ahí está el punto. El primer hijo dijo, no voy a ir a trabajar a tu viña. Pero después, arrepentido, fue. El segundo dijo, yo voy, Señor, pero no fue. Hermanos, es mejor ser el primer hijo. Es mejor ser el primer hijo. Y vemos en estos versículos de Mateo la importancia del arrepentimiento y de creerle. Vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, la escoria, lo peor de la sociedad, le creyó. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Esto es lo que hizo Abraham. Abraham creyó la palabra de Dios. Abraham creyó la palabra de Dios. Se sometió a la verdad. Aquí hay un hombre que ya no confía en sí mismo, que ya no confía en sus propias actividades,
que ya no confía en su propio entendimiento, sino que se entregó total y completamente al mandamiento, al mensaje de Dios. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia, lo que dice Romanos 4:3. Eso es creer a Dios. Dejar de confiar en mí mismo, dejar de confiar en mis propias actividades, dejar de confiar en mi propio entendimiento y entregarme totalmente y sin reservas al mandamiento, al mensaje de Dios. Y cuando eso pasa, cuando alguien cree a Dios de esta manera, le es contada por justicia, porque Pablo está presentando en Romanos 4, 23 y 24 el caso de Abraham. Pero Pablo dice, ¿y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay para nosotros? Bueno, me estás presentando el caso de Abraham, pero ¿qué hay para nosotros? Bueno, dice el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada su fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Has podido ver, hermano, el punto de la historia de Abraham? ¿Cómo podemos ser salvos tú y yo? Es de la misma manera en la que Abraham fue salvado. Es la misma manera en la que han sido salvados a lo largo de los siglos. Nunca va a haber otra forma. Nunca va a haber otra forma. Es la misma. No es por las obras. Vea, quiero que me acompañe a Tito. Acompáñeme por favor a Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Siempre ha sido solo por la fe, solo por la fe, solo por la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en su sacrificio perfecto, en su vida perfecta. Eso significa, hermanos, que entonces debo de imitar lo que Abraham hizo, ¿no es cierto? Creer a Dios. Debo de creer la palabra de Dios. ¿Cómo se convierte un hombre o una mujer en cristiano? Bueno, nace de nuevo, en primer lugar, pero bajo la perspectiva de la responsabilidad del hombre, creyendo en este mensaje que me dice la verdad clara acerca de mí mismo. Este es el mensaje, hermanos, de los primeros 3 capítulos de Pablo a los romanos. Es un mensaje que me dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno. Eso es lo primero que tengo que entender. Yo no soy justo. No soy justo. Por eso lo que dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermanos, tengo que renunciar a mis obras, porque mis obras delante de Dios, mis mejores, entre comillas, mis mejores obras delante del Dios 3 veces santo, son trapos de inmundicia. Tengo que entender y tengo que estar de acuerdo con Dios cuando dice, no hay justo ni aun uno. Sí, Señor, es cierto, no hay justo ni aun uno. Yo no lo soy. Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y han quedado cortos de la gloria de Dios. Es cierto, Señor. Para que toda boca sea callada y todo el mundo se vuelva culpable ante Dios. Romanos 3:19. Sí, Señor.
Es cierto. Esto es lo que Dios te dice. La pregunta es, ¿lo crees? Dios nos dice a cada uno de nosotros que por naturaleza y por práctica somos pecadores. Todos estamos bajo su condenación, todos estamos bajo su ira. Todo nos dice que que nos presentaremos delante de Él en juicio, que no podemos escapar del juicio de Él. Hermanos, el mundo nos dice que no hay vida después de la muerte, pero Dios dice que sí la hay y que vas a seguir para siempre. Aquí está el choque. Aquí está precisamente donde el camino se vuelve dos. Aquí está el choque. Un choque entre la palabra de Dios que viene a nosotros y las palabras de los hombres que bombardean nuestros oídos continuamente. La gente dice, no, tú vas a morir y hasta ahí se acabó la vida. O vas a reencarnar. O todos se van a ir al cielo. Si te vas al infierno, pues por medio de oraciones te sacamos al purgatorio. No, hermano, la palabra de Dios no dice eso. Y aquí está el choque entre lo que hemos oído, entre lo que hemos entendido, entre las costumbres de nuestras familias y la palabra de Dios. Este es el choque. Y la palabra de Dios va más allá. Y nos dice que estamos completamente indefensos para salvarnos a nosotros mismos. Y esto es lo que cala, esto es lo que lastima, esto es lo que nos molesta, ¿no? El Espíritu Santo nos ha preparado para decir, es cierto, admito que soy un pecador. Admito que he hecho lo mal, que pienso el mal y que hay maldad en mí. Y que no hay poder en mí para poder hacer lo bueno. Estoy completamente indefenso, estoy completamente sin esperanzas. Pero tal vez tú pienses y digas, pero si hago el bien. Bueno, vea lo que dice Filipenses, capítulo 3. Versículos 7 al 9 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta es la respuesta. Me menosprecio a mí mismo, menosprecio mi justicia porque quiero la justicia de Cristo, la justicia que es por la fe de Cristo y ser hallado en Él. Esta frase me encanta. En Él. Esta teología me encanta. Ser hallado en Él. Eso es ser cristiano. Eso es un cristiano. Ser hallado en Él. La unión que tenemos con Cristo. Pero ¿sabe una cosa? No desperdicies tu energía, no desperdicies tu tiempo si quieres ser hallado en tu propia justicia. No alcanza tu propia justicia. De hecho, lo que tú estás diciendo, estás blasfemando la justicia del Hijo. Estás diciendo, la justicia de Cristo es inferior a mi justicia.
Isaías 64:6, que dice que tus mejores justicias son como trapos sucios. No desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu energía en esto. La verdad, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la disposición que Él ha hecho para nosotros en su Hijo Cristo, en nuestro Señor y Salvador. La palabra nos dice que mientras nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, Dios ha proporcionado Dios ha proporcionado el único camino de salvación. Y Él ofrece como un don gratuito. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y murió en la cruz. Vino a eso, nació para morir. Fue Dios quien lo entregó, lo que dice Romanos 8. Fue Dios quien lo entregó, fue Dios que lo envió al mundo para morir, Juan 3:16. Murió en la cruz, lo enterraron en una tumba, rodaron una piedra delante de esa tumba, sellaron esa tumba, pusieron soldados para protegerla. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Hermanos, la tumba está vacía, la piedra fue removida, no fue removida por los hombres, sino por los ángeles. Dios lo resucitó. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en Isaías 53:6. Isaías capítulo 53, versículo 6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso murió. Dios tomó mis pecados y los puso en su Hijo y luego los castigó en él. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Su cuerpo fue molido, su cuerpo fue quebrantado, su sangre fue derramada. ¿Por qué? Para soportar el castigo de mis pecados. Y Dios hace una cosa gloriosa. Me acredita la justicia perfecta de Cristo. Hermanos, no solamente somos perdonados, sino que estamos vestidos con la justicia de Cristo, el Hijo de Dios. Parece algo contrario, parece algo imposible, parece algo que va en contra de la ciencia y de la filosofía. Es contrario a lo que la moralidad humana me enseña. Sin embargo, Dios es quien lo dice, Dios es quien lo proclama. Y se nos dice, créelo como Abraham creyó a Dios a pesar de todo lo contrario. A pesar de todo lo contrario, yo creo a Dios, a pesar de lo que sé en contra de Él, a pesar de mis sentimientos, a pesar de mis razonamientos, simplemente porque es Dios quien me lo dice, es la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios me dice que debo de creer. Y creer es sinónimo de venir. Vea lo que dice Mateo 11:28. El Hijo de Dios dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Ven a Cristo. La cruz de Cristo dice: ven
Ven a Cristo. Isaías 45:22 dice, mírame y seréis salvos todos los confines de la tierra. Isaías lo dice. La salvación es el don gratuito de Dios. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es un don de vosotros, es un don de Dios. ¿Has respondido como Abraham? ¿Has dejado de confiar en ti mismo, en tu conocimiento, en tu comprensión, en tu filosofía de este mundo, en tu moralidad, en tu bondad, en todos tus excelentes puntos de vista filosóficos? ¿Estás diciendo como Filipenses 3:8? Es basura, es basura. Romanos 4:3 dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y también todo aquel que cree que resucitó el Señor Jesús de entre los muertos es justificado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias por este grandioso mensaje. Gracias, Señor, porque tu evangelio humilla. Porque tu evangelio precisamente nos demuestra que somos incapaces, somos impotentes, pero que ahí está el don gratuito y es por medio de la fe en tu Hijo Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a responder de la manera como tú quieres, Señor, a este llamamiento, Señor, por medio de la fe. La mejor respuesta es la fe, creer a tu Hijo Cristo Jesús, creerte a ti, porque tú eres Dios. El Dios Todopoderoso, y no hay mentira en ti. Tú eres fiel, no hay sombra de variación en ti, Señor. Eres digno de creer, y el Cordero es digno de ser adorado. Tú eres digno, Señor. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Amén.